Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Arrancamos esta semana, este lunes, hoy, con mucho calor, aunque parece que la cosa no se va a mantener. Esta primavera va a continuar, va a continuar como viene, ¿no? O sea, va y viene, pasamos del calor a la lluvia y de la lluvia a la baja de temperaturas, pero poco a poco se aproxima el verano. Esta semana aquí en La Máquina de Pensar no vamos a hablar de un escritor en particular. La semana pasada estuvimos hablando de Joseph Conrad y estuvimos hablando de El corazón de las tinieblas. No vamos a hablar de un poeta, vamos a hacer una especie de visita, vamos a asomarnos al balcón y bueno, vamos a plantearnos visitar la vecina orilla. La idea es conversar durante la semana con creadores argentinos, creadores de la República Argentina, con escritores, con poetas, con músicos, sin necesariamente plantearnos un panorama de lo que es Argentina, sino conocerlos, difundirlos, conocerlos, visitar la vecina orilla, asomarnos al balcón. Tenemos a Jorge Pozzi en cabina de controles, ahí contento, el hombre ya se vino disfrazado de Peñarol, yo también, aquí estamos contentos por el campeonato, no el torneo, no hay que tirar la casa por la ventana. El flaco Germán está ahí en la puesta a punto, asumiendo su segundo lugar en la tabla, y vamos a darle la bienvenida a Francisco Garamona, Paco Garamona. ¿Cómo andas, Francisco? Muy bien, Pablo, ¿vos? Bien. Vamos a arrancar esta semana conversando con un escritor, músico, editor, librero, alguien. ¿Qué haces en tus ratos libres, Garamona? Y leo, la verdad que leo, toco la guitarra, mucho más que eso no puedo hacer. Francisco Garamona, él tiene muchos libros, no los voy a leer todos porque ha editado mucha poesía, básicamente, ¿no? Casi todos libritos de poesía, sí, exactamente. Los últimos que yo tengo aquí es Neón sobre las nubes. Así es un libro que salió a principios de este año por una editorial que quiero mucho, que es la editorial de la Universidad Nacional. No, ahora se pierde. ¿Se pierde? Sí, a ver, ahora. A ver, ¿ahí me escuchás? Sí, repetime de nuevo lo que decías. Te comentaba que bueno, que es una editorial que me hizo muy feliz publicar un libro con ellos, que es la editorial de la Universidad Nacional del Litoral, donde publicaron gente como Juan José Saer, Hugo Padelletti, Juan L. Ortiz y tantos poetas de la onda litoraleña, que es como la poesía que se genera, es como una cosa como media crepuscular y psicodélica que se genera a orillas del río Paraná. Estaba viendo, aparte de poeta, aparte de músico, hace tiempo me mandaste un disco que lo vamos a pasar durante toda la semana, o Las Armas Dulces. También sos editor, tenés esa editorial Mansalva. No, te comentaba porque dentro del catálogo vi que tenías un libro sobre Juan L. Ortiz, precisamente, el gran poeta argentino. Así es, sí, tenemos un libro de correspondencia. Tenemos un libro de correspondencias con Juan L. Ortiz, un libro que nos hizo muy feliz publicarlo, porque bueno, de Juan L. está publicada toda su obra, y bueno, solamente quedaban dispersas por ahí las entrevistas que él había dado en el curso de su vida, y fue un trabajo que hicimos de recopilarlas, buscarlas, hacer un trabajo de hemeroteca, porque imagínate que Juan L. Ortiz es un poeta que murió en los años 70 y venía dando entrevistas desde los 50, y bueno, reunir ese material, encontrarlo, saber que existía en un principio, ¿no? Y poder dar con él, bueno, fue todo un trabajo muy lindo que hicimos con Osvaldo Aguirre, que es un poeta de Rosario, y bueno, es un libro que nos ha dado muchas satisfacciones, y fue como también poder cubrir otra faceta artística de la vida de este poeta no tan querido por nosotros, porque una cosa es el poeta mientras escribe sus versos, o opina sobre escucharlo a él como opinando sobre literatura, dando como el relato de su vida desde su propia persona. Fue un libro muy lindo que se llama Una poesía del futuro, y que, como te decía, Pablo, nos llenó de alegría poder publicarlo, ¿no? Ahora justamente estamos por sacar un libro de entrevistas de Mario Lebrero, que es un trabajo similar, que hicimos con Elvio Gandolfo, que viene al tema justo para hablar del otro lado de la orilla, ¿no? Sí, digo, hay una entrevista mía ahí, porque Elvio Gandolfo lo que hizo creo que es una de las mejores. Lo que hizo fue recopilar entrevistas que salieran en prensa, y bueno, esa salió acá en el País Cultural, y bueno, también fue después el origen de lo que fue el libro Conversaciones con Mario Lebrero, ¿no? Exactamente, Pablo, y sobre eso quería hablar, después lo charlamos en privado, pero estamos que perdimos el contacto, que al final yo no pude ir durante el verano para allá,
Montevideo, así que me encantaría que después en otro momento, sin aburrir a la audiencia, No, por charlar. favor, por favor. Francisco, Paco Garamona, a mí lo que me interesaba es un poco, digo, en esta semana que la queremos, sin ninguna pomposidad, dedicarla simplemente a conversar con creadores argentinos, y sin pretender, yo decía al comienzo, trazar ningún panorama, sino simplemente conversar con escritores. En tu caso, ¿cómo es que, digo, tenés estudios o vas por la libre? ¿Sos un escritor, primero, antes que nada, poeta y después músico? ¿Cómo es la creación? Mira, Pablo, sí, yo he hecho los estudios básicos de cualquier persona, he hecho la escuela primaria y después el secundario, y toda la otra cuestión que está más ligada a la literatura y eso es como una especie de vocación personal que no ha sido amplificada a partir de estudios literarios ni nada. Yo creo que es muy valiosa la gente que va y estudia, toma cursos para saber escribir y todo. A mí se me dio de otra manera. Tal vez yo empecé primero como que desarrollé la onda de la literatura escribiendo letras para canciones y que veía que la letra se iba como alambicando y abriéndose y que ya me daba cuenta de que no podía cubrir el espectro de una canción, ¿no? Que una canción, para la gente que no sabe cómo es como un poema con los versos medidos. Exacto. Porque tiene que encajar en una estructura que es bastante matemática en un punto, ¿no? Como que no puede entrar una palabra de más en una estructura melódica que tiene X cantidad de acentos. Y bueno, y aparte, digo, perdón, en el caso de la canción, a veces esa estructura es más férrea de lo que uno cree desde afuera, ¿no? Es más estructurada. No voy a decir que sea como un soneto, pero por más que parezcan, digamos, pires y que las canciones son así, tienen una estructura detrás, un encofrado que no es fácil de romper. Exactamente, yo veía que se me iba rompiendo. Y cuando veía que en realidad que no era una rotura, sino era una apertura, otra cosa, y esa otra cosa fue la frecuentación a poder abrirme hacia la poesía, ¿no? Que bueno, que a mí siempre me ha gustado leer, siempre he sido un lector, y bueno, y también un lector que lee con devoción y fanatismo, lentamente, si quiere, se transforma en un escritor, ¿no? Y a mí me pasó eso, primero hacía letras para canciones, incluso hacía letras para canciones antes de saber tocar, que eran poemas sin que yo me diera cuenta. Y decime, y cuando hacías letras para canciones, tenías, obviamente, porque eso siempre ocurre, en mente alguna sintonía, alguna afinidad? No digo influencia, porque yo lo que creo es que cuando uno ve algo o oye algo que le gusta, en realidad lo que llevas adentro quiere salir y buscar una expresión similar a esa. A ver si me explico. A alguien le puede gustar Felisberto Hernández y a otro Onetti, pero él no decide escribir como Felisberto o como Onetti. Eso ya estaba de antes, digamos, y es lo que impresiona. Es como García Márquez cuando leyó a Kafka, dijo, entonces se puede. Claro, se puede, cuando leía a Faulkner. Claro. Y sí, mira, bueno, yo, como toda persona que ha podido acceder al cancionero rioplatense, me ha gustado, qué sé yo, de Uruguay, he sido un fanático de Eduardo Mateo, me gusta Cabrera, me gusta Jaime Ross, y me gustan tantos otros músicos, ¿no? Y acá en Argentina, en mis comienzos, bueno, pasando por los Beatles y por tantas otras bandas así clásicas, me gustaba en esa época Spinetta, Charly García, la música que escuchaba un joven de mi edad, Lito Nevia, por supuesto, Los Gatos, la música que se escuchaba en mi época, un joven de adolescente de los años 90 y 80, ¿no? Fines de los 80, principios de los 90. ¿Y Bob Dylan no? Bob Dylan me encanta. Porque Bob Dylan yo creo que es de los pocos que esa estructura férrea la rompe, la dinamita por adentro, y la dinamita por adentro, si la estira, también Leonard Cohen tiene algo. Sí, sin duda. Como tipos que son torrenciales en su que prácticamente lírica, sí, hacen poesía prácticamente. Hacen poesía, exactamente, y también tiene mucho que ver, incluso para volver al tema que estábamos hablando al principio, de cómo dinamitar la estructura férrea de una letra que tiene que ir con música. Bueno, pasa mucho también por la dicción, por cómo se dice, porque uno puede decir
complejizar o complejizar, qué sé yo, como que tiene mucho que ver también con el acento que uno le da a la hora de cantar y con la forma de colocar la palabra en la boca al momento de despedirla, ¿no? Ajá. Despedirla como un escupitajo. No, pero está bueno esto que me estás diciendo porque te voy a preguntar lo siguiente, digo, escuchando el disco tuyo, que ahora lo vamos a escuchar, ¿qué pasa con, por ejemplo, con la ironía o qué pasa si uno busca un toque? Por ejemplo, a mí como oyente me pareció en un momento un poco sencillo, o la búsqueda de lo sencillo, o la búsqueda un poco de lo camp. Lo mío. Sí. Sí, vos es que para mí la ironía en el arte no me interesa. No te interesa. Porque me parece que la ironía es como una persona que hace algo, pero que en realidad está escondiéndose detrás de esa forma que hizo para lanzar algo que en un punto no es algo traslúcido, transparente, que hay una segunda intención en la ironía. Y a mí las segundas intenciones no me interesan, me interesan las primeras intenciones, que son las que van como directo hacia el corazón o hacia el oído del escucha, del lector. La ironía como forma del arte, entiendo que hay grandes artistas que sin la ironía no hubieran tenido nada, ¿no? Porque también la ironía es un gran arma a la cual aferrarse. Pero a mí el tema de la ironía y el cinismo, personalmente, no quiere decir que no lo aprecien otros. El cinismo, bueno, pero una cosa es la ironía, otra es el cinismo. La ironía es como es un recurso retórico, como puede ser la metáfora, digamos, ¿no? O sea, se puede usar o no para decir pero es como una visión del mundo, sí, ¿no? Sí, es decir una cosa queriendo decir lo contrario. Exactamente, es pero eso. ponerle en una canción, y más cuando el público de tus escuchas radiales escucha mis canciones, como que esa operatoria de la segunda intención, de la mano que tira, no se da, ¿viste? Porque yo quiero hacer canciones para que la gente las escuche y se enamore, no de mí, sino de ellos mismos, Correcto. No, una cosa que a mí me llamó la atención, claro, yo te conocía como poeta antes que como músico, ¿no? Te descubrí como músico hace muy poquito, y entonces me sorprendió también el tipo de canción, digamos. Aspiraba, pensaba, viste, uno tiene unos preconceptos de el área literaria, de la complejidad, o sea, tiene una serie de y no de la accesibilidad. Claro. Y a mí me interesa, como te decía, ser transparente y plantear cosas no corrientes, pero como acceder como al corazón de la vida a partir de un resbalón en un escalón con una banana, con una cáscara de banana. Por decirte algo que se me ocurre en el momento. Son canciones, por ejemplo, yo las definía y me decía, pero ¿cómo son? ¿Pueden ser que sean canciones veraniegas, por ejemplo? Pueden ser canciones veraniegas, sí, para el verano del alma, que no termina nunca. O para el otoño. O canciones para escuchar yendo en bicicleta mientras uno... total, para escuchar yendo en bicicleta, pero pasea por un parque. En bicicleta sin tomar mate, ¿eh? No, sin tomar mate, ¿no? Paseando por un parque. Se puede clavar la bombilla. Sí, no se puede. Paco, y el tema de la editorial, como... Bueno, pero te lo cuento, te lo pregunto después de la pausa. Ahora vamos a ver si podemos escuchar un tema, ¿puede ser? El tema... no, después de la pausa me dicen acá. Bueno, entonces te lo pregunto ahora. La editorial, tema de la editorial que se llama Mansalva. ¿Cómo nació? ¿Por qué? ¿Vos eras librero antes? Yo era librero antes, sí. Y yo era librero, bueno, yo he sido librero desde los 15 años que tuve la suerte de poder trabajar con un librero anticuario y bibliófilo de acá de Argentina, más precisamente de Rosario. Si bien yo no soy de Rosario, he pasado unos largos años ahí viviendo. Y bueno, tuve la suerte, como te contaba, de los 15 y 16 años empezar a trabajar ahí. Se me abrió todo un mundo porque yo no sabía... me encantaban los libros y todo, pero no tenían mucha idea de lo que eran las primeras ediciones, las ediciones para coleccionistas, etcétera. Y bueno, tuve la suerte de trabajar con este hombre que se llama Armando Vitti, es una persona a la que quiero mucho. Y a partir de eso, bueno, yo ya venía leyendo, ya venía escribiendo. A él lo conozco a partir de una revista literaria que yo hacía en ese momento con unos amigos, que se llamaba Mis Amigos y Yo, la revista. ¿En Rosario lo hacías esa? En Rosario lo hacía, sí. Y bueno, él me abrió las puertas de su casa y de su vida, y aprendí con él. Después empecé a vender libros por catálogo, mientras trabajaba con él, como para hacer unos pesos extras, trabajaba vendiendo libros por catálogo. Después tuve un puesto de libros en Plaza Francia. Después tuve mi primera librería en el año 2001,
que yo ya venía trabajando y paralelamente ya venía escribiendo también y vinculado a editoriales independientes de acá de Buenos Aires, ¿no? Como Ediciones del Diego, Belleza y Felicidad, Gog y Magog y tantas otras pequeñas editoriales que iban surgiendo al calor de esos años, donde era casi imposible para un autor novel acceder a tener una edición corriente que pueda circular en librerías. En esa época como que había una onda muy underground y los libros circulaban de mano en mano, en fotocopias, eran como libros muy lindos, muy bellos, pero que igual no excedían a un pequeño público que contenía como esa expresión. Y paralelamente a todo esto y a mi trabajo como librero y recomendador de libros y todo, yo veía que faltaba una editorial que pudiera publicar estos mismos libros que circulaban así, de esta forma tan soterrada, y poder hacerlos accesibles a un gran público, porque no era una literatura que circulaba en un gueto porque fuera de gueto, sino porque no había editoriales que cobijaran todo ese rumor que se iba haciendo cada vez más audible, ¿viste? Y bueno, nuestra idea fue con la editorial, lo fue y lo sigue siendo, publicar a estos autores, después tantos otros autores. Al principio como que nos dedicamos más a llenar ese hueco o ese vacío cultural que había en cuanto a producciones recientes, como los libros de Cucurto, de Pablo Pérez, Dalia Rossetti, Dani Umpi, que publicamos su primera novela, que era la segunda que se publicaba acá en Buenos Aires, pero que cronológicamente había sido la primera que él había escrito, que es Aún soltera. Y bueno, y ese proyecto se fue ampliando con el correr del tiempo. Ahora estamos cumpliendo creo que 6 años con la editorial, tenemos cerca de 100 títulos publicados y bueno, dimos cabida a todos esos autores que nos interesaban publicar y difundir, y a la vez también empezamos a publicar paralelamente autores que nos habían ido formando a nosotros como lectores, tipo Fowil, tipo César Aira, Juan L. Ortiz, Paco Urondo, Colauti y tantos otros, ¿no? Perlonger, Chavarren, que tenemos unos cuantos libros publicados de él. Roberto Chavarren, uruguayos, Eduardo Espina también tenés. Eduardo Espina también. A Fowil. Después tenés un libro sorprendente que es la novela El caudillo del papá de Borges. La novela El caudillo del padre de Borges, exactamente, que fue una novela que la teníamos ahí aguantándola hasta que se caducaran los derechos y fuera de dominio público. Porque y bueno, se había editado, creo que en Mallorca se había editado, o algo, no sé, o en España. Se había editado en España, en Mallorca. Se había editado en España, en Palma de Mallorca, en los años 20 y pico. Claro. Y hay como una anécdota bastante curiosa, que los tipógrafos, porque acordate que en esa época los libros no se hacían como ahora, eran como tipógrafos que ponían letra por letra y armaban cada página, ¿no? Y cada línea y cada palabra. Y los tipógrafos, cuando es una novela que transcurre en Paraná, que es ahí cerca de Carmelo, ¿no? Sí. Claro, es enfrente a Uruguay. Del otro lado, acá, ahí enfrente, cruzando el río. Y los tipógrafos mallorquíes, cuando este hombre mencionaba en su novela Paraná, pensaban que era una errata y le pusieron Panamá. Así que es una novela de tema panameño en la primera edición. Impresionante. Es la novela panameña del papá de Borges que nunca pudimos leer. Parecía como una novela de César Aira a Van la letra, ¿no? Exactamente. Paco Garamona, aguantame después de la pausa. Sí, vamos a escuchar el primer tema de Las Armas Dulces, La Primavera. No es un tema veraniego, es un tema primaveral. Y lo lanzamos justamente este disco el 21 de septiembre, como para darle una especie de finta que cerrara todo. A ver, vamos. Vamos con eso. Todavía estamos en primavera. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La primavera ya llegó, en su piel dejó el rocío del amanecer, que parece decir mis cosas al hablar de vos y de mí. Y ella es ese color que nos espera cruzando el terraplén. Y vos que sos mujer y yo que soy varón, todos sabremos qué hacer los dos. Y mira lo que pasó
Esta era La Primavera, Las Armas Dulces es el disco, Francisco Garamona, el autor, editor, escritor, músico, librero, argentino, estamos conversando con él. Paco, ¿cómo tu vinculación por ejemplo, a este disco, a la grabación? Vos tenés 3 discos anteriores, ¿cómo fue el proceso? Y otra pregunta, si no hay un retrogusto ahí también en esta canción, así como... Sí. Es como una especie de canción surfer... como una onda, como un bolero beat, qué sé yo. Es algo como pop. ¿Sabes qué me hizo acordar a mí? Pero digo, yo soy un desastre, digamos. Estamos hablando de un oyente así, llano, ¿no? Me hizo evocar a Los Hombres G. Los Hombres G, mira, no los conozco. ¿No los conoces? ¿Es una banda uruguaya? No, es una banda de española, de pop, que en su momento tuvo muchísimo éxito, pero estamos hablando de fines de los 80. Dos básicos se saludan, yo tampoco los conozco. Ah, bueno. Pero bueno, esa especie de humor también, hay una alegría, un humor, ¿no? Sí, bueno, como te decía, yo quiero hacer cosas que sean como para arriba, que la gente las alegre, exacto. Qué sé yo, no en busca de una especie de escapismo de la alegría por sí misma, sino como transmitir sensaciones. Yo por ejemplo, viste, en realidad... Nunca aprendí a tocar bien la guitarra, nunca aprendí, música en armonía. Yo hago las canciones y cuando agarro la guitarra, en realidad, como no sé tocar la guitarra, no sé tocar canciones de otros, que eso quiero decir. Exacto. Toco mis canciones. Cada vez que agarro la guitarra, invento una canción y no las escribo ni nada. Y por eso las canciones que persisten y que permanecen son canciones que me conmovieron un poco también a mí, ¿no? Como que en un punto yo soy como el primer oyente de la canción, no es que lo mío es algo calculado y pensado como para generar algún tipo de resultado. Lo mío es, como te decía, agarro la guitarra y como no sé tocar temas de otros, porque los aprendo y me los olvido, y también, qué sé yo, en mis canciones favoritas solo retengo la cuarta parte, viste, como el antifogonero, me hace una guitarra en un fogón y se escapan todos huyendo por los pastizales. Bueno, y yo agarro la guitarra y cada vez que agarro la guitarra compongo una canción, y muchas perviven y muchas no, muchas se quedan olvidadas, y esta canción fue una canción como todas las otras del disco que pervivieron y que me acompañan hasta hoy. Son todos temas que compuse en los últimos 2 años, y vos me preguntabas cómo había sido un poco la praxis del disco. Bueno, justamente yo ya había grabado tres discos anteriores, después otro con una banda, después otro con otra banda que tengo, pero estamos por sacar otra, que es una banda que se llama Super Siempre, de música experimental, un proyecto completamente opuesto a de canción. Exacto, nada que ver con esto, digamos, ¿no? Nada que ver. Sí, nada que ver con y bueno, justo me han invitado a participar en la Internacional Argentina, que era una brigada internacional en la Bienal de San Pablo del año pasado, y ahí conocí a quien sería mi productor, Nacho Marciano, que es un músico argentino que justo acaba de producir y terminar el disco de Roberto Jacobi, que acaba de lanzarse en la web, y además a partir de unas piedras sonoras la semana pasada, que lo vamos a presentar a fin de esta semana. Y bueno, a mí me han invitado a participar con una canción en el disco de Jacobi, que es un artista conceptual, escritor, para la gente que no lo conoce, muy importante, es un referente del arte conceptual en el mundo, te diría, sin exagerar. Y bueno, a partir de esta canción que me invitaron a mí para formar parte de ese disco, que era un disco que Jacobi es el letrista de Virus, entre otros, ¿no? Y él tenía una serie de canciones que habían quedado en el cajón, de letras más que de canciones, y bueno, una serie de músicos amigos de él, le pusimos música y las hicimos canciones a esos poemas así dispersos que estaban por ahí sueltos, y a partir de eso conozco a este productor, Nacho Marciano, y con él, a él le gustó mucho mi canción y qué sé yo, y me ofreció que él además de ser un artista genial, se estaba lanzando como productor, y me ofreció si quería producirme un disco. Y bueno, yo encantado porque lo admiro mucho y me gusta mucho lo que hace él y su banda, y bueno, y así salió este disco, Las Armas Dulces, y ahora estamos empezando a preproducir otro disco nuevo que saldrá, no sé, hacia fines del 2013. Sabés que me estaba pensando que tengo un amigo que fue bastante amigo de Eduardo Mateo, y me contaba una anécdota que me hiciste acordar de que Mateo, él quería tocar música de otros, quería tocar a John Lennon, por ejemplo, decía, porque John Lennon es así, tocaba así, y sonaba, me decía este amigo, ¿no? Sonaba espantoso, sonaba igual a la música de Mateo. Claro, o sea, no sonaba como Lennon, era espantoso, le salía... para mí es mucho mejor que Lennon. Le salía el estilo de él, digamos, que como que le costaba tocar como el otro, ¿no?
Total. Le costaba tocar como Qué genio, otros. Mateo, ¿no? Qué tipo que abrió una dimensión nueva en la música. Pero en tu caso, Las Armas Dulces, este disco, a mí me sorprendió, ya te digo, después lo seguí escuchando, me pareció muy de canciones muy luminosas, muy, por eso dije veraniegas, capaz que pensando en ese sentido luminoso, y muy, queda mal decirlo, porque muy para arriba, en el sentido de que se busca esa, no sé, una cierta liviandad, ¿puede ser? Sí. Sí, tal cual. Vos sabés que tu adjetivo luminoso me lo vienen diciendo bastante, incluso con mis otras producciones, y la verdad que es algo muy lindo, ¿no? Porque para mí la luz es como, es algo muy interesante ese concepto de lo que ilumina, como que la luz y la cuestión de lo luminoso lleva en sí mismo como que hay un misterio, porque cuando uno enciende la luz en una habitación oscura se revela todo un paisaje o un interior que antes estaba borrado o era inexistente. Y lo lindo de la idea de lo luminoso es como encender una luz donde antes no había nada, ¿no? Y revelar como algo que no se veía, ¿no? El misterio, como que el misterio depende de la luz. Y bueno, a mí me interesa eso, ¿no? Como canciones misteriosas, canciones con melodías pegadoras, por llamarlas de alguna manera, y bueno, como eso que te decía antes, de poder transmitir una sensación, una experiencia en esa cápsula tan condensada que es una canción, ¿no? Porque en la experiencia de una canción de 2 minutos es como también interesante poder meter ahí una experiencia transmisible y generar como algo en el escucha, ¿no? En el oyente, en la persona que está compartiendo esa experiencia, y que esa experiencia a través del otro que la escucha se vuelve real, porque uno hace un disco, lo termina y después se dedica a hacer otra cosa, como que el disco quedó como un registro de una época, de un tiempo, y después el disco vive en la persona que le pone play y lo escucha y lo vuelve a escuchar, y ese mundo vuelve como a manifestarse y a ser real otra vez, porque si no, en el lapso donde esa música estaba como ocluida, apagada, y nadie la estaba poniendo en su equipo de música, en su computadora, en su iPod, donde sea, bueno, como que le vuelve a dar vida, y es una experiencia, la canción es como una experiencia para compartir, ¿no? Como que si no está el otro, si el otro no existe, la canción en sí misma no es nada. Se actualiza, de alguna forma se actualiza algo que queda inerte mientras uno no la escucha. Claro, claro, como esos animales que están en el fondo del mar sin luz, ¿no? Claro, claro. En el caso de aparte de este momento de la cultura que estamos viviendo, que estamos atravesados por cientos de digamos, posibilidades culturales, ¿no? De estímulos culturales, también es difícil que la canción es... Viglietti decía de la canción que era como la mariposa, así como la mariposa vive un día, la canción tiene 2 minutos, o sea, va y viene, y cómo puede hacer para atravesar un océano. Pero algunas sí atraviesa. Total. Algunas atraviesan. La mariposa se pone a atravesar el océano y no llegan a atravesar el río de la Plata, ¿no? Se queda en el primer camalote. Claro, pero sin embargo se da a veces esas, no sé si sinapsis o conexiones, pero para que eso continúe. Ahora, el tema es que te llame la atención una canción también, ¿no? Y mira, en este mundo tan sobredimensionado de propuestas y cosas, ¿no? Como que lo más complicado es poder llamar la atención de alguien, ¿no? Hacer que para una persona que uno no conoce algo sea interesante, porque hay tantas propuestas de todas las índoles inimaginables que es muy complicado poder hacer algo que al otro lo interpele de alguna manera, ¿no? Porque en el mundo, como decís vos, que vivimos tan llenos de pulsiones y de cosas, es como que uno también tiene que abrirse camino a través de esa selva sonora, visual, sensitiva, para poder encontrar algo que le guste y hacerlo como propio. En tu otra cosa que pensé cuando escuchaba tu disco, digo que lo escuché varias veces, reitero, y me digo destaco el tema de esa alegría que hay por debajo, que me lo imaginé también como una banda sonora de una película de Almodóvar. Mirá vos. Bueno, es un elogio, un piropo. Por eso te decía cuando decía lo de lo camp, o de esa cuestión más luminosa, más alegre digamos de reivindicar cierta cultura pop, ¿no? Sí, pop en cuanto popular también, ¿no? Claro. Decime, para ir un poco siguiendo el tema, vos tenés esa experiencia musical que tiene que ver
como las armas dulces en un sentido, después tenés la experimentación musical por otro lado, Sí. estás con la poesía, estás con la edición, como librero. ¿La librería está en Rosario o en Buenos Aires? No entendí. No, la librería está en Buenos Aires, Ajá. estamos en el barrio de Villa Crespo. Ujú. Esta librería, mi primera librería la tuve en Rosario, Ajá. una librería que se llamaba Ascasubi, en referencia Sí, sí, al poeta gauchesco, ¿no? Sí, Ascasubi, claro. Que escribió La Refalosa en el sitio de Montevideo, justamente, que es el exacto. poema más mítico de él y más recordable y único. Y reivindicado Y- por Borges continuamente. Reivindicado por Ascasubi. Borges, sí, sí, Tintín y Refalosa, que es un poema que habla de los degüellos de la mazorca, ¿no? Que cortaba, es como una mazorquera la que habla, y es como, cuenta, es como en tono de parodia, que hace pasar el horror a través como de una nota humorística, cuentan de cómo le van degollando a la gente, y la gente va corriendo, y se llama Refalosa, porque van resbalando como en su propia Con la sangre, propia mientras sangre, corren ¿no? los, Sí. los degollados, ¿no? Ah, sí, lo conozco. Y ahora, bueno, ahora mi librería actual, que esta es la tercera encarnación, es el tercer local, que ya cambié el nombre, y que es el tercer local que tengo, como acá ya en Buenos Aires. ¿Se llama? Este se llama La Internacional Argentina, en referencia a una novela de Coppi, Raúl Damonte, que es un Sí. autor que nos gusta mucho, y justamente hace poco publicamos una obrita de teatro de él. ¿Qué finalmente, obra? que era como- ¿eh? ¿Qué obra publicaste de Coppi? Nosotros le dedicamos acá Publicamos una que se llama Tango Charter. Ah, no la conozco. Acá le Salió- dedicamos una semana acá a La Máquina de Pensar a Coppi, es un autor impresionante. Es un autor impresionante. Vos sabés que El fue uruguayo. una suerte este libro que pudimos publicar. Ujú. Era un librito que él había escrito a 4 manos con un dramaturgo y novelista italiano que se llama Riccardo Reim. Y este librito había salido solamente en una edición en los años 80 en italiano y jamás se había traducido ni al francés ni al español, que eran como las lenguas Ujú. originarias de Coppi en un sentido, Claro. sobre todo el español, ¿no? Sí, El sí. francés, su segunda lengua. Y bueno, tuvimos la suerte de poder publicar este librito, y cuando nos veamos, Pablo, si andás por acá por Ujú. Buenos Aires, me encantaría obsequiarte junto con otras cosas de la editorial. Y lo lindo de este dibujo, de esta obra de teatro, es que además viene acompañada por más o menos 15 dibujos de Coppi y 15 dibujos de Ren ilustrando la obra misma, ¿no? Que se llama Sí, sí, Tango sí, sí. Charter. Sí, sí, que tiene esa Que es de una pareja de italianos que vienen a Buenos Aires a partir de un tour de turismo que compran, un paquete de turismo, y los ultra engañan, y donde le ofrecían un hotel 5 estrellas, terminan en una especie de cuchitril ruinoso, donde son, viste, víctimas de todo tipo de vejámenes, y en el fondo de todo eso está el Mundial 78, que como sabemos todos, o casi todos, fue un mundial arreglado por la dictadura para que Argentina lavara, la dictadura militar argentina, Claro. que lavara como su cara Las violaciones de mirando derechos humanos. internacionalmente, y bueno, y es una novela plagada de horror y que es como un poco la historia de Argentina, ¿no? Resumida ahí esta historia de horror que también está en La Refalosa, en tantas obras de teatro, en El Matadero, ¿no? En tantas obras, quiero decir, no obras de teatro. No, el matadero en el cuento, ¿no? Te referís a la literatura argentina como una especie de leitmotiv de estar en el matadero, está en... Claro, en como el horror, cómo se refunde en las obras. Exacto. El horror argentino, ¿no? Exacto, el horror, el tema del genocidio o exterminio, Exactamente. o el tema de exterminar al adversario, ¿no? Claro, Esa claro, como total, incapacidad. que es lo que pasa en La Refalosa, en Claro, El Matadero, en exacto. este libro de Sí, Coppi. Sí, esa como incapacidad, digamos, histórica, un poco latinoamericana, de asumir De algo diferente. exacto, asumir al adversario como un igual en el que se piensa distinto o se choca Sí, políticamente sí. sin tener que eliminarlo físicamente. Para terminar un poco, Paco, ya te voy a hacer una pregunta como observador. Mirá, vos te cambié ya de escritor, músico, editor, librero. Como observador, en su momento tu editorial se la ponía y junto con librerías como Gog y Magog, Eterna Cadencia, bueno, Leisa Cartonera, distintos digamos intentos de librería o editoriales para generar una literatura como alternativa, bueno, Sí. eso pasaron como 10 años, digamos. ¿Cómo es el panorama actual? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué pasó con estas que te acabo de nombrar? Y mira, el panorama sigue siendo el mismo, pero mucho más con mucho más vitalismo, porque lo que en un principio eran proyectos aislados, donde se publicaban cosas con mucho sacrificio y mucho cuesta arriba, bueno, hoy ya es una realidad y hay todo un gran paisaje editorial constituido por estas editoriales que vos nombraste y por muchas otras
donde, bueno, el fenómeno de la cartonera, hay cartoneras hasta en China hoy por hoy, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es como, bueno, en Uruguay tenemos la propia cartonera, Ujú. acá, yo he publicado unos cuantos libros en la iglesia cartonera, ahora estoy por sacar una especie de obrita reunida, que es una colección que se llama Los Amigos de Eloísa, y bueno, lo que te decía, como Gog y Magog, Mansalva, Eloísa, Belleza y Felicidad, y tantos otros editoriales, pasaron de ser como una promesa a ser una realidad. ¿Por qué? Porque la literatura que se publica en estos sellos es un poco una literatura de riesgo que muchos editoriales multinacionales o en un principio no ven y después cuando ven es porque la vieron a partir de otros pequeños sellos como los nuestros o porque directamente no les interesa ese tipo de literatura. Para darte un ejemplo, nosotros sacamos muchos libros y estamos muy felices de haberlos publicado, pero son libros que se venden muy lentamente y la idea, viniendo el caso puntual de Mansalva, es generar una editorial de catálogo, como también son todas las otras editoriales que estuvimos nombrando recién. No son editoriales que tienen una devolución en clave de venta de esos títulos automática. ¿Por qué? Porque en un principio, bueno, es todo mucho más lento, porque no contamos tampoco con grandes servicios de prensa, es como todo un poco más a pulmón, si bien completamente con entereza y con todo, no es que es menos. Y bueno, y hoy por hoy, como te decía, que no lo digo yo, sino que lo dicen los críticos, que son observadores de este tipo de fenómenos, la literatura que se produce tanto, bueno, en Argentina, en Uruguay también pasa lo mismo, por lo que uno sabe, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en México. Bueno, en México tal vez un poco menos porque casi todos los editoriales tienen un gran aval del Estado, que es como un agente que apoya todo lo que se hace, ¿no? Pero como que el panorama editorial y lo que se publica, las nuevas propuestas y toda la renovación en el campo de la nueva literatura se produce a partir de estos pequeños sellos que la están como peleando en la retaguardia, te diría, que si bien es una vanguardia, pero que también es como mucho más difícil, ¿no? Estamos peleando con los pertrechos, muy felices, igual no quiero ser como alarmista ni nada, porque tanto Mansalva como los otros proyectos son proyectos de largo alcance, jamás nosotros pensamos que íbamos a hacer algo que se iba a definir en un par de años, son proyectos, te diría, a mi modo de ver, para toda la vida, ¿no? Como que vos sacás un libro, después sacás otro, y es como un largo lapso de tiempo y de años donde uno puede ver cristalizar toda esa nueva movida que se hace a partir, ¿no?, del trabajo diario y constitucionario, y que es lo que nos hace felices también, ¿no es cierto? Es como una especie como sembrar y sembrar y sembrar y después... Sembrar y sembrar. Exacto, y después sabiendo que en algún momento se empieza a cosechar. Sembrar, sabiendo que hay pájaros que les encanta comer las semillas, y bueno, si a ellos vamos también. Muy bien, Paco Garamona, Francisco Garamona, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Abrir esta semana dedicada un poco a mirar qué pasa en la vecina orilla. Está presentado este hombre, escritor, músico, editor, librero, Francisco Garamona. Te mando un abrazo. Bueno, Pablo, un abrazo grande para vos, para todos tus oyentes. La verdad que Uruguay es un país que adoro y siempre quiero volver. Y bueno, me gustaría que charlemos nosotros después por el tema ese que habíamos cambiado unos mails. Bueno, te mando un abrazo. Bueno, Chao, Pablo, chao. un abrazo grande y escribime. Vamos, arriba. Nos vemos, gracias a todos y saludos para todos los oyentes. Y para En el aire Chao, chao. de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, ahora en La Máquina de Pensar vamos a cambiar de tema, vamos a irnos al documental. Comienza en Atlántida, el sexto Atlantidoc, el Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay. Se va a realizar entre el 4 y el 9 de diciembre en 5 salas de exhibición, en Canelones, en 2, en Atlántida y Parque del Plata, en Colonia, en Maldonado y Montevideo. Para ello vamos a hablar con Ricardo Casas. ¿Cómo andás, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en Atlántida ya, Ya está instalado usted. en medio del ruido, Preparado en las gateras para arrancar. Esto arranca el 4, ¿no? mañana. Mañana. Y Ricardo, obviamente el catálogo lo estuve viendo, es larguísimo, extensísimo. ¿Puedes, no sé, trazarnos un panorama de lo mejor, no sé si lo mejor, lo más interesante? Obviamente, esto de las salas en distintos departamentos es la primera vez que se hace siempre así. No, en realidad se fueron sumando salas todos los años. El año pasado yo lo hicimos en el Cine Club Nueva Helvecia y teníamos hasta este año el cine de La Floresta, que acaba de cerrar. Pero este año se suma Parque del Plata,
que tiene un centro cultural, y se suma el cine de Piriápolis. Sí. Entonces, bueno, es como que crece por fuerza propia, ¿no? Es como una criatura que todos los años crece un poquito más. Y eso va más allá de la organización, ¿no? Es un poco la dinámica de cualquier festival, y también es un síntoma de buena salud. Más películas, más salas, y bueno, eso significa que el festival está vivo, ¿no? Estamos hablando de un género, el documental, que viene experimentando desde hace por lo menos una década un gran auge, por lo menos entre los creadores, ¿no? O sea, se está reivindicando constantemente y emulando el documental en muchísimos creadores jóvenes. Ahora, en público, la pregunta es, ¿acompaña al público igual que la ficción? Mira, es un fenómeno curioso del Uruguay, porque la pantalla típica del documental es la televisión. La mayor parte de los documentales se producen para televisión. Pero como en Uruguay los documentales no se exhiben en televisión, salvo TNU, que está exhibiendo en los últimos tiempos, entonces, bueno, los documentalistas tenemos que ir al cine, a las salas de cine, lo cual implica toda una movida bastante complicada. Pero si tú te fijas, en los últimos años, las películas uruguayas que llevaron más público a las salas de cine son documentales. Entonces es un fenómeno uruguayo, no ocurre en ningún otro país que yo conozca, ¿no? Pero pensás, por ejemplo, que en 3 millones la de Jaime Ross. Pero desde Hit, que en el año claro, que se exhibió, fue la que batió récord. Claro. Bueno, 3 millones, pero hay un montón. La película de Mario Handler, por ejemplo, aparte, también llegó mucha gente a las salas. El Círculo llegó mucha gente a las salas. O sea, es un fenómeno curioso, ya te digo, yo no conozco otro país que suceda algo así. Y felizmente la Atlantidoc de a poquito ha ido generando un público, ¿no? Que justamente como no puede ver una cantidad impresionante de buenos documentales en televisión, los ven en las salas de la Atlantidoc. Decime, Ricardo, y el mes, ahora es diciembre, cuando todavía no comienza aparentemente la temporada, ¿eso está elegido por vos? ¿Tiene que ver con determinadas evaluaciones? ¿Por qué no hacerlo, por ejemplo, en enero? Claro, pero ¿sabes qué pasa? Yo recién venía con Patricio Enríquez, que llegó hoy de Montreal, y le decía, esta semana Atlántida está toda para nosotros solos. Claro. A pesar del ruido que estás escuchando de fondo, que hoy parece que como hacía calor los chicos salieron a jugar a la pelota. En cambio, cuando termina Atlantidoc, vienen todos los turistas, invaden el balneario y ya se pierde esta tranquilidad que es necesaria para el cine y para los talleres que hacemos aquí en Atlantidoc. Entonces es el momento apropiado. Después, en enero la gente no va al cine, y menos a ver documentales, se van a la playa. Y además hay otros festivales, o sea, es un poco difícil encontrar una fecha dentro del circuito mundial de festivales donde Atlantidoc tenga un espacio. Fíjate que Ventana Sur, que es el mercado de cine y televisión que se organiza en Buenos Aires con mucho dinero del INCA, ¿no?, del Instituto de Cine, termina hoy. Hay mucha gente de Buenos Aires que viene mañana a Atlántida. Y hay gente que viene a Atlántida, que mañana, por ejemplo, abre el festival, tanto el uruguayo como el brasileño, que estrenan mañana en Atlantidoc, después siguen viaje a La Habana, porque sus películas también están en concurso allá. Claro. No es fácil encontrar un espacio en el año de festivales, digamos. Claro, porque supongo yo, te lo pregunto, hay un circuito de festivales de documentales que no es el mismo del de ficción. Bueno, hay festivales en los cuales se da ficción y documental. Ajá. Y hay otros que son específicos de documental, ¿verdad? Por ejemplo, La Habana es ficción y documental. Claro. Pero ya te digo, hay varios documentales. Por ejemplo, hay 2 uruguayos, Chau Pelado y Bellavista, que están en competencia en La Habana. Por ejemplo, vamos a hablar entonces de las películas que se pueden ver. ¿La entrada cuánto cuesta más o menos? La entrada vale 80 pesos, 80 muy pesos, accesible. Sí, muy accesible. Y bueno, el Museo de Artes Visuales de Montevideo no cobra entrada, y el Centro Cultural de Parque del Plata tampoco, ya que hay salas
que es entrada libre. Bueno, tenemos, entre otras películas, obviamente no podemos destacar a todas, pero está Raúl, de Walter Carvalho, un documental sobre la trayectoria profesional y personal de Raúl Seixas, una de las mayores leyendas del rock and roll en Brasil. Sí, es un documental fantástico de un músico baiano que se inició cantando rock, pero que generó toda una movida en aquella época, en los años 60, en Brasil, muy interesante, ¿no? Y bueno, y hay amigos de él que aparecen en el documental, como Paulo Coelho, por ejemplo, Sí. que cuentan cómo eran esos años tan fermentales, no solamente en Brasil. Paulo Coelho era el escritor brasileño, era letrista de él, aparentemente. Era letrista y era compinche, y bueno, y declara frente a cámara que fue el que lo introdujo en las drogas. O sea que, bueno, se van a divertir un rato, ¿no? No. Después Los que vean el documental. Claro. Después hay Dossier Django, de Paulo Fontanel, sobre la vida del presidente João Goulart, exiliado en Uruguay. Obviamente eso tiene que ver con el hombre que sufrió el golpe de Estado, ¿no? Sí, fue un presidente brasileño que se exilió aquí en Uruguay y que, bueno, murió aquí también, ¿no? Que todavía se está investigando a ver qué pasó con esa muerte. Es cierto, si fue envenenado, si fue inyectado de alguna forma, no se sabe, sí. Y bueno, y es un festival también muy novito que ya llegó el director, Paulo Fontanelli, y lo va a presentar mañana. También viene Roberto Farías, que es uno de los productores, y viene, bueno, va a venir el embajador y toda la comitiva, porque es el documental que abre el festival, ¿no? Mañana a las 8 de la noche. Después está el que ya mencionaste, Desde Adentro, es un documental uruguayo, Vasco de Lola, sobre cárceles. Sobre la cárcel de Canelones, sí, es un trabajo de largo aliento que hizo el Vasco de Lola, filmando allí, sobre todo algunos personajes muy interesantes que algunos todavía están, ¿no?, en la cárcel de Canelones. Y es un documental realmente interesante de estrenos mundiales, ¿no? Porque tanto Chau Pelado de Miguel Presno como Desde Adentro son estrenos mundiales, los acaban de hacer y los presentan aquí primero que en todos lados. Chau Pelado de Miguel Presno es la historia, narra del propio director, la búsqueda del director. Es la historia, seguro, es la búsqueda de su padre, ¿no? De Luis Presno. Que lo conoció levemente. Sí, que él fue hijo de exiliados uruguayos y heredó una caja que contenía unos objetos, fotografías, libros. ¿Vos lo viste en el documental? Sí, bueno, yo los vi todos porque, bueno, me tocó programar y realmente es muy interesante este documental. Distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en Uruguay, un documental hecho en capas, ¿no? Tanto la imagen como el sonido. Realmente muy interesante y además es muy fuerte en el sentido de digamos, poner las entrañas arriba de la mesa y con la cámara enfrente, ¿no? Eso te iba a decir, muy personal, sería un ejercicio muy personal porque está analizando su propia historia, el propio director. Sí, totalmente, muy emotivo. Y bueno, y ya te digo, abrimos mañana con Chau Pelado a las 18 y a las 20 con Dossier Django. Y después, durante toda la semana, en todas las salas, hay una programación impresionante. Hay pocas películas en concurso porque no queremos, no es política del festival atosigar a los jurados, ¿no? Con un montón de material que de repente no pueden asimilar. Entonces hay 11 películas por jurado, ¿no? Como tú sabes, hay un jurado internacional, un jurado del Espacio Uruguay para los documentales nacionales, un jurado de cortos y un jurado de la crítica. Bueno, entonces está hecha el planteo, la invitación es a partir de mañana. Esto va en Canelones, va en Atlántida y en Parque del Plata. En Colonia va a Nueva Alvesia, me acuerdo, sí que el año pasado estaba en Nueva Alvesia. Y en Montevideo, en el Museo de Artes Visuales, que tiene una salita de video muy linda. Y en Maldonado, en Piriápolis. Ahí está. ¿No? Te mando un abrazo, Ricardo, espero que la mejor de las suertes, esto que funcione. Y nada, Muchas gracias. Y espero verlos por aquí. Dale, te mando un abrazo. Otro, chao. Gente, se termina la máquina de pensar. Mañana vamos a continuar conversando con la vecina orilla. Vamos a llamar a Buenos Aires para hablar con una escritora, ensayista, una narradora, Noemí Ulla. Ella es alguien que fue amiga de Jorge Luis Borges, entre otros. Ha escrito sobre escritores argentinos y también ha escrito sobre la literatura uruguaya. Es alguien que es muy amigo de Uruguay. Vamos a conocer su mirada, su amplia mirada sobre la literatura rioplatense. Esto, amigos, mañana aquí a las 20 horas en la máquina de pensar. Hasta mañana.